Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Hoy día estamos con el doctor Roberto Achinelli de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, gran amigo nuestro de este programa. Nos ha acompañado en otros sitios físicos, ahora estamos en RBC Radio y el tema de hoy es la TBC. Desafortunadamente el Perú aparentemente pues es campeón en este tipo de enfermedad, campeón entre comillas, y la semana pasada nos ha dado mucha pena enterarnos que un matemático que ha brindado al Perú numerosos galardones internacionales, regresó de Brasil donde estaba estudiando con tuberculosis difundida, dicen los médicos que lo atienden en el hospital Hipólito Unanue, diseminada, un sinónimo también, pero más técnico, como dice el doctor Roberto Achinelli. Entonces lo que nos preocupa obviamente es la salud de nuestro amigo Claudio Espinosa, pero también nos preocupa que en las universidades estatales que conocemos, San Marcos, la UNI, Villarreal, en la que los estudiantes son de origen económico no tan envidiable, pues se alimentan mal. Y entendemos que el alimentarse mal, como aparentemente ocurrió con Claudio Espinosa, pues se corre gran riesgo de TBC. Sobre este tema queremos hablar con el doctor Roberto Achinelli. Bienvenido, estimado doctor Achinelli. Cuéntenos entonces qué cosa es. Muchas gracias, Modesto, por esta invitación. Agradezco estar en el programa del científico peruano que trata de continuar difundiendo ciencia. El problema es que en tuberculosis hay muchos mitos, y el primer mito es el que tú acabas de anunciar. Ah, caramba, estoy mitómano. El mito es creer que la tuberculosis se produce porque uno no come. Eso es mentira. Si esto fuera verdad, durante la Segunda Guerra Mundial nadie hubiera salido vivo de los campos de concentración, porque allí no se comía. Significa que es un factor que ayuda, pero no es el más importante para que una persona tenga tuberculosis. Bueno, entonces cuéntanos cuál es el origen de la tuberculosis. En primer lugar, después veremos cómo poner a resguardo nuestra salud. En primer lugar, la tuberculosis se produce de humano a humano. Un enfermo que elimina bacilos contagia al que está a su costado. Primera condición. Segunda condición, la tuberculosis es una enfermedad que tiene una gran predisposición genética, como todas las enfermedades que padece el ser humano. Quien habla ha visto miles de tuberculosis y de pacientes con esta enfermedad, con formas diseminadas y altamente contagiantes, y yo jamás he hecho la enfermedad. Entonces hay un factor que es el más importante, que es el factor genético, es decir, el que uno tenga la probabilidad de hacer esta enfermedad. Esto depende de cómo nuestros padres nos han ensamblado. ¿Cuáles son los factores más importantes que se han visto que tienen relación con la tuberculosis? El más importante es el de la capacidad que tiene uno de defenderse ante este agente, que como sabemos es una pequeña bacteria. La mejor forma en que uno se defiende es con su sistema inmune. Y este sistema inmune para tuberculosis se ve afectado cuando uno tiene lo que se conoce como depresión. Depresión es el principal factor para hacer enfermedad tuberculosa. Y no solo enfermedad, que es el tener los síntomas, sino el que en contacto con enfermos uno pueda coger el bacilo, es decir, que el bacilo comience a reproducirse dentro de uno. Y es lo que se llama el estado de infección. Nosotros hemos demostrado hace ya una buena cantidad de años que también la infección tiene relación con la depresión. Otro factor importante que tiene que ver con lo que ahora tanto problema nos da y nos preocupa, que es las formas de tuberculosis multidroga resistente y extremadamente resistente. Esto es más frecuente en las personas que tienen depresión y en las personas que tienen trastornos de personalidad. Entonces, esto se debe a que el mecanismo de defensa del ser humano arranca en el sistema nervioso central, en el cerebro. Esta es la principal condición. Las otras condiciones son también importantes
importantes, y lo que uno tiene que hacer para poder hacer que la tuberculosis no progrese es poderla detectar en forma precoz, para que en esa forma también evitar que la contagie a los que están a su alrededor. Sobre lo de las universidades, también ese es otro mito, porque no van a tener tuberculosis los muchachos que están en universidades nacionales, sino van a tener tuberculosis aquellos muchachos que están en contacto con personas que tienen tuberculosis. Entonces, los primeros en hacer enfermedad tuberculosa, porque son los que se infectan, son aquellos que trabajamos en salud: enfermeras, terapistas físicos, psicólogos, odontólogos y por supuesto los médicos. Y entre los médicos, que somos en el Perú y en todo el mundo los que tenemos la mejor posición económica, porque los médicos estudiamos cuando estamos en la universidad y por tanto no podemos trabajar, ingresamos acá en el Perú con ausencia de infección tuberculosa. En la Universidad Cayetano, que es donde nosotros hemos obtenido esta información, al ingresar a la universidad solo 3 de cada 100 de nuestros estudiantes han tenido contacto con el bacilo medido por la prueba de tuberculina. Cuando terminan el internado, esto anda alrededor del 70 de cada 100. Muchísimo más alto que lo que pueden tener cualquiera de los estudiantes de cualquier Universidad Nacional de Lima. Entonces es el contacto con el bacilo lo que genera el que uno pueda hacer la enfermedad. Muy bien, entonces aquí tenemos el tema del metropolitano, por ejemplo. Me decían algunos colegas suyos que si yo tomo el metropolitano en Miraflores y me voy hasta Naranjal, ahí cerrado, en invierno sobre todo, que la gente acostumbra a cerrar la ventana de todo, corro el riesgo de contagiarme. ¿Eso es cierto o también es un mito? Está demostrado que en ambientes hacinados donde hay un enfermo uno se va a contagiar, pero no es tan importante como el contagio que tienen aquellos que están al costado de un enfermo. Que está tosiendo. El enfermo que está tosiendo, los que más se van a contagiar son los que están a su lado, que son los miembros de la casa. Y acá también hemos hecho trabajos sumamente interesantes. Miren, yo creía que la persona que se contagiaba era la que estaba al costado del enfermo, es decir, el esposo o la esposa. Mentira. El que más se infecta no es el esposo o la esposa, sino el que tiene la mayor relación genética con el enfermo. O sea, el hijo. Estamos hablando de los hermanos. Los hermanos comparten mucho más carga genética dentro de una casa que los esposos. De tal forma que la probabilidad de contagiarse no solo depende de la proximidad, sino depende de la carga genética. Entonces ahí también hemos destruido los cayetanos otro mito. Y yo me tengo que sentir muy orgulloso porque en mi universidad, en lo que corresponde a tuberculosis, nuestro grupo ha cambiado muchísimas cosas. Bueno, sí y no, porque el problema en la enfermedad tuberculosis ahora es que corre mucho dinero, mi querido amigo. Entonces, el dinero genera que haya mucha gente interesada, que es lo que algunos llaman los investigadores profesionales. Te lo resumo así: un muchacho un día se entrevista con alguien para que le dé un trabajo, y bueno, pues le llegó a decir algo que siempre lo comento, porque a veces creemos que los extranjeros somos mejores que los peruanos, simplemente por el hecho de ser extranjeros, por tener, como tú conoces muy bien, y de esto hemos hablado, la autoestima un poco baja. Entonces este muchacho lo entrevista, este señor investigador, y le dice: así que tú eres el que me vas a costar $300. Así la cara que tú pusiste es la cara que él puso y la cara que yo puse cuando me enteré. Y me dice: doctor, ese hombre es una basura. Bueno, le digo, yo lo conozco de lejitos nada más. ¿Cómo me va a decir eso, doctor? Si el trabajo que yo le estoy haciendo, si lo tuviera que hacer en su país desarrollado, tendría que pagar por lo menos $3,000, o si trajera uno de allá para acá. Y seguimos conversando y me dice: ¿y sabe a qué se dedica este señor? No, doctor, le digo, no sé a qué se dedica este médico. Mire, doctor, yo le pregunté: ¿y a qué se dedica usted, doctor? Bueno, me dijo: yo me dedico a ver por dónde está el dinero en investigación para poder hacer los proyectos sobre eso. Claro. Entonces, tenemos lo que son investigadores profesionales que están atrás de donde está el dinero para poder investigar. Y hay muchos fondos en el mundo, ¿no? En este momento hay muchísimos fondos para tuberculosis, y eso nos ha generado que tengamos ahora la epidemia de tuberculosis extremadamente resistente y la epidemia de tuberculosis multidrogo resistente, mi amigo. O sea que justamente el tema de
extremadamente multidrogo resistente o como se llame, aquel que pesca este tipo de enfermedad ya es un poco complicado su curación. No, es completamente falso también. También es otro mito. Miren, el problema es el siguiente. Cuando uno no ha tratado pacientes, y los pocos médicos que me estén escuchando, o muchos por ser domingo en la mañana, creemos que las personas que escriben sobre un tema y aparecen sus artículos en las revistas, conocen del tema. Yo les cuento como anécdota que la primera vez que tuve un poco de dinero para ir a un congreso a Francia, el Congreso Mundial de Tuberculosis, a los cuales ya no voy porque prefiero ir a congresos donde pueda aprender un poco más, y fui por primera vez, y recuerdo que el médico suizo, Nils Vilo, que era suizo-chileno, porque pasó muchos años él en Chile, hablaba muy bien el español, y Nils es una bellísima persona. Yo llegué el día previo a que comenzaba el congreso, y me dice, mira Tito, si te caminas 2 cuadras por acá a la derecha, 1 cuadra a la izquierda, vas a encontrar en el número tal de la rue, o sea, de la vía tal, la calle tal, y vas tú allí a encontrar que al fondo hay un auditorio, y hay una reunión sobre isoniazida y quimioprofilaxis, uno de los temas que a ti más te gusta. Así que yo me fui a la reunión, era la primera vez que yo estaba en una reunión así pequeña, me acuerdo, me senté atrás, y cuando comencé a escuchar lo que discutían, me parecía increíble lo que yo estaba escuchando. Escuchaba hablar a la gente que escribe los artículos de TV, y se habían enfrascado en una pelea en 3 puntos. En 3 puntos en que naranja jugando, como dicen. Ni el uno ni el otro. Catapín, catapán, tarán, tan, tan, y la pelea entrampada. Cuando me di cuenta que no daba para más, este pechito levanta la mano, se acerca al micro y dice, Roberto Chinelli, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. Y les digo, miren amigos, sobre los 3 puntos que están discutiendo, en el primer punto, ambos tienen la razón. Porque usted está diciendo tal cosa y eso se cumple en tal tipo de enfermos. Y lo que usted dice también es cierto, pero eso se cumple en tal otro tipo de enfermos. Todos callados. Segundo punto, tiene la razón fulano por tal cosa, ta. Y tercer punto, este es así, pum. Y pueden creer, se acabó la discusión y se acabó la reunión. Aprendí que los que escriben y no ven pacientes. Y yo tengo que agradecer el haber nacido y vivido en un país que llamamos pobre, porque mis queridos escuchas, la pobreza es una gran ventaja. Nos obliga a pensar, nos obliga a utilizar los pocos recursos que tenemos. Un interesado, y nos obliga a la pobreza a poder ir viendo lo que estamos observando para tratar de obtener los mejores resultados para servir a nuestra gente. Eso me suena muy, muy familiar, amigos. Tenemos una llamada, familiar, digo, porque también física nuclear, los extranjeros tienen enormes máquinas de aquí, dan las explicaciones viendo qué está pasando, porque en lugar de hacer experimentos piensan. Una llamada al público, por favor, nombre y lugar donde llama. Del invitado. Bueno, no entendí muy bien qué quiere decir eso del invitado. Ok, Bueno, entonces, seguimos hablando sobre lo de la tuberculosis multidrogo resistente. Miren, tuberculosis resistente va a haber siempre. Y eso es muy fácil de poderlo entender. La resistencia se genera simplemente porque los bacilos de la tuberculosis se reproducen. Como los seres humanos... pero entonces yo no tengo aquí la... Como los... Okay. Como los... lo que quería entonces decir es, como los seres humanos nos reproducimos y vamos siendo diferentes, 2 personas, tenemos varios hijos y nuestros hijos no son totalmente iguales. Y esto es por la posibilidad que hay a la hora que se juntan los genes para poder finalmente dar origen al ser nuevo. Igual pasa con los bacilos. Los bacilos, que son seres vivos, se dividen y al dividirse va esta división a generar que las nuevas células puedan ser un poquito diferentes de la célula original. Y cada número de reproducciones ocurre una mutación.
Y esas mutaciones ocurren en forma espontánea. Más resistentes. Y en esas mutaciones va a haber gérmenes más resistentes. Es como la evolución humana, pero así es, pero mucho más rápido, porque se reproducen cada 20 horas o bacilos de la tuberculosis. Y entonces esto hace que aparezca la resistencia en forma espontánea. La aparición de la resistencia depende de la cantidad de veces que se está reproduciendo el bacilo. Entonces, si tenemos un paciente al que no le damos tratamiento y está lleno de bacilos con tuberculosis diseminada, los bacilos van a continuar reproduciendo y van a emerger las formas resistentes. Y resumiendo, eso es lo que ha ocurrido en el Perú con la tuberculosis MDR y XDR. La MDR fue porque los peruanos ingenuamente quisimos ser campeones mundiales en tuberculosis. Y el muchacho que dirigía el programa, al cual yo le tengo mucha estima, porque él trabajaba como médico general encargado del programa de tuberculosis en mi zona, o sea, en Lima Norte, este muchacho quiso tener el título de ser director del mejor programa del mundo, y lo logró. Pero el costo del logro de esto fue la tuberculosis multidrogo resistente. ¿Por qué? Porque nos demoramos en hacer el diagnóstico. A él le dijeron los expertos, nuevamente expertos de escritorio, que la tuberculosis, para tener seguridad del diagnóstico, tenía que tener el bacilo positivo en la muestra de esputo. Pero el tener el bacilo positivo significa que la tuberculosis está ganando la pelea en la persona que tiene la enfermedad, porque de no excretar bacilos pasa a excretarlos. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que se dio la orden que no se diera tratamiento a una persona mientras no tuviera el bacilo positivo en la muestra de esputo. Entonces, una persona como tu amigo, que puede tener la forma diseminada, no contagiante, que se llama la forma miliar, no va a recibir tratamiento. Por tanto, su enfermedad va a avanzar. Y va a llegar un momento en que va a producir bacilos y va a estar el pobre tan deteriorado que se nos va a morir, pero va a contagiar una persona que no debería haber contagiado. Segundo problema, si yo estoy botando bacilos y estoy tan avanzada con mi enfermedad que boto sangre, la sangre diluye la concentración de bacilos en el esputo y la muestra va a salir negativa. Y como dieron la orden que estos pacientes no podían recibir tratamiento, la enfermedad avanza. Y la enfermedad empeora y contagia a más personas. En segundo lugar, se dio un tratamiento para las personas que tenían prevención, no se dio. No se daba prevención sino solo a los menores de 5 años. Y entonces los que tenían 5 o más años, que eran los de mayor posibilidad de tener tuberculosis, a pesar de que iban a los establecimientos de salud, no le damos la medicina de prevención. Por tanto, la enfermedad se presentaba y avanzaba por las condiciones que hemos dicho. Y la tercera condición, para ahorrar, y hoy día estamos gastando 450 millones de soles innecesariamente, cuando con 20, hace algunos años esto se hubiera calmado y evitado. Para evitar que gastáramos dinero, se dijo, seamos inteligentes los peruanos, usemos el esquema que ha usado Stilbro en el África, que ha dado muy buenos resultados. Pero ocurrió lo siguiente, en el África, los tuberculosos no recibían tratamiento supervisado en boca, como sí ha ocurrido y ocurre en el Perú. Y entonces era gente que tomaba el tratamiento en forma irregular y que no contenía la medicina estrella de esa época, que era la rifampicina. Le daban un nuevo esquema de tratamiento que era completamente supervisado y con rifampicina lo curaban. En cambio, acá en el Perú teníamos un esquema que era supervisado en boca y que tenía rifampicina. Y nos daban un esquema que debía de durar, del momento en que tú negativizabas 1 año, el esquema duraba 8 meses. El esquema debía ser diario, el esquema era 2 veces por semana. El esquema debería de tener por lo menos 2 drogas nuevas, el esquema solo tenía una droga nueva, poco potente y con tiempo innecesario. Moraleja, 2.500 muertos y aparece mayor cantidad de resistencia. ¿Y qué ocurre? A los que fallan este esquema se les coloca en un tratamiento. En el Perú, el único tratamiento en el cual tú tienes que pasar a una junta médica para que te lo den es la tuberculosis.
Yo cuando esto empezó, estuve en este grupo y simplemente renuncié, los mandé al diablo y les dije, no podemos nosotros esperar semanas, meses para decidir la vida de un paciente que ni siquiera conocemos y que el médico de la zona, los especialistas de la zona, deben de comenzar el tratamiento inmediatamente. Se les comenzó otro esquema de tratamiento en el que llegaron los supervivientes. Entonces, si ustedes tienen que los pacientes que tenían tuberculosis sensible se trataban de inmediato y curaban, las formas resistentes fueron las que se transmitieron. Primera epidemia de tuberculosis multidroga resistente. Segunda epidemia, tuberculosis extremadamente resistente. ¿Qué ocurre ahora? En los Estados Unidos fallece fallece un sacerdote al que yo le rindo homenaje. Este es uno de los héroes civiles que han pasado por el Perú, porque viene a trabajar acá, de una institución que generó el famoso Monseñor Cushing, tú te acordarás de él, el obispo de Boston, que genera lo que se llama la comunidad de los santos apóstoles, por la cual los sacerdotes que viven en su diócesis de Boston, que quieren ir a trabajar de misioneros a Bolivia y a Perú por 4 años, se inscriben en este grupo y vienen al Perú. Y a uno de ellos les da tuberculosis. Y este hombre se les muere en Harvard. Cuando se dan cuenta que se les ha muerto, tenía lo que acá nosotros sabíamos que había, tuberculosis multidroga resistente. ¿No se habían dado cuenta ellos? En Harvard. Bueno, es que no tiene la experiencia, pues yo he ido a Harvard, he atendido con el médico de Harvard, nos pasamos una tarde viendo pacientes con tuberculosis. No me digas que acá tenemos grandes ventajas, tenemos muchos enfermos. Pero escúchame, pues, acá te estoy contando cuál ha sido el problema. Y toda esa tarde no vimos ningún enfermo de tuberculosis. Ya, para terminar, ¿qué pasa? Viene el grupo de Harvard con todo ese entusiasmo y dicen, en el Perú hay tuberculosis MDR. Por supuesto, ya lo sabíamos todos, desde hace muchos años. Y termina el cuento con lo siguiente. Los amigos de Harvard, con todo su entusiasmo e ingenuidad, dicen, para dar el tratamiento y que el tratamiento sea efectivo, tenemos que darlo a tipo sastre que hace un terno. Por tanto, tenemos que tener el estudio de sensibilidad. Como acá en el Perú no se hace, nosotros los de Harvard vamos a hacerlo. Y aquí viene el chiste. Ellos se llevaron la muestra hacia allá, pero en Harvard no había laboratorios para tuberculosis. Entonces, de Harvard iba la muestra al laboratorio de Massachusetts. Y yo dije, ahí lo acaban todo. Pero cuando visito el National Jewish Center en Denver, Colorado, el jefe del laboratorio, el doctor Leonid Heifer, me dice, yo soy el que hago los estudios de segunda y tercera línea, que la gente de Massachusetts no lo hace, doctora Chinelli. Y esto es de locos, mi amigo. This is crazy, my dear friend. Recuerdo fueron sus palabras. Cuando los resultados llegan al Perú 1 o 2 años después, o están muertos o con una enfermedad extremadamente avanzada. Así que acá tienen, mis amigos, la historia de por qué tenemos MDR y XDR. Complicada historia y muy interesante para esto. Ya es una conferencia para los profesionales médicos que nos han escuchado, pero hay una llamada de Estados Unidos, ¿o cortó? ¿Carlos? ¿Hola? Bueno, ya se fue. Finalmente, Roberto, hay el tema de la vacuna. La vacuna, ya, mire, la vacuna para tuberculosis es buena, debemos de ponerla, pero infelizmente solo protege de las formas diseminadas, como la que tiene tu amigo, y de las formas meninges. Nosotros hemos hecho un estudio también, encontramos que la vacuna protegía. Pero el que uno tenga vacuna para la tuberculosis no garantiza que uno no haga la enfermedad más frecuente, que la forma pulmonar. Entonces, acá en el Perú, si nosotros estamos en contacto con un enfermo de tuberculosis, tenemos que tomar prevención, y no importa la edad. Nosotros también hemos encontrado en gente de mi edad, mayores de 60 años, que reciben la isoniazida, la tuberculosis se evita que emerja en esas personas. Roberto, esto de genética también está relacionado con lo que tú estás señalando, ¿cierto? No, sí, por supuesto. Nosotros hemos hecho ya hace como 15 años los primeros estudios de susceptibilidad genética en tuberculosis. Y mira, esto es tan interesante que en el tiempo que yo llevo trabajando con tuberculosos, yo he tenido 1, quizás 2 pacientes
Uno, con toda seguridad, que comenzó con una tuberculosis, le dimos toda la medicina que teníamos en ese momento y la persona falleció, a pesar de que cumplió. Yo me acuerdo que le dije a los muchachos, lo que pasa es que este señor tiene que tener unos cambios genéticos que hacen que él se vaya a morir, le demos lo que le demos. Hoy día se sabe, y de esto hay escrito un par de casos en el mundo, de personas que no tienen posibilidad de defenderse ante la tuberculosis y cuando les da la enfermedad van a fallecer. Pero eso es más raro que préstame medio, o sea, es sumamente raro. Lo que ocurre con tuberculosis y genética es, hay un grupo de nosotros que tenemos lo que se llama inmunidad natural. La inmunidad natural es la que nos defiende de los gérmenes, de las bacterias, de los hongos, de todos los agentes que están en contacto con nosotros. Que está, pues, efectivamente, que está en todo el organismo. Pero nuestra defensa natural hace que esas acciones no terminen causándonos enfermedad. Entonces, la inmunidad natural. Entonces, hay gente que tiene una inmunidad natural para la tuberculosis que es excelente, que nunca hace la enfermedad. Hay otros que reciben el bacilo, lo que se llama infección, como ha ocurrido conmigo, y nunca hacemos la enfermedad también, que es inmunidad natural e inmunidad adquirida a lo largo del tiempo. Y hay otras personas que hacemos la enfermedad y la enfermedad avanza lentamente, cura uno finalmente, y otros en que si no se da tratamiento esto va mal. Lo que sí puedo decir es que con lo que hoy día conocemos de medicación farmacológica, o sea, con pastillas y inyecciones para tuberculosis, todas las personas afectadas por el mal se pueden curar, y es lo que va a ocurrir con tu amigo el matemático. Ojalá. Te aseguro que le va a ir muy bien, pero lo que debo yo de decir es que probablemente él se demoró en comenzar la búsqueda de ayuda para recibir el tratamiento y por eso terminó hospitalizado. Entonces, todos aquellos de nosotros que tengamos tos y botemos flemas, pero por más de 2 semanas, podemos tener tuberculosis y hay que ir de inmediato al centro de salud, donde le harán los exámenes y le comenzarán el tratamiento. Gracias, Roberto. Muchas gracias, querido Modesto, por la invitación y espero que continúes como siempre con tu programa que nos ayuda a todos los peruanos. Y está abierta la cabina a los amigos de Cayetano, siempre cualquier cosa. Muchas gracias, Modesto. Amigos, antes de pasar al siguiente tema, debo hacer algunos anuncios. Estamos como todos los sábados de 9 a 11 y de 11 a 1 tenemos este seminario científico que prepara a jóvenes de niños para ser científicos. Justamente la próxima entrevista va a ser sobre este tema. Tenemos pues un niño y un matemático formado que nos va a explicar cómo es que la ciencia empieza de la niñez. Y por supuesto también este sábado interesante tenemos de 3 a 7 en cienciaperú.org pueden ver la información, el curso de redacción de tesis, investigación y redacción de tesis. Y por supuesto el sábado 10 también, cómo enseñar ciencias, el famoso sistema STEM, el sábado 10 de 3 a 7. Bueno, amigos, ahora vamos a regresar con el tema anunciado, la niñez, la ciencia de profesional, qué interacción puede haber entre ellos. Regresamos, amigos.